Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy estaremos hablando sobre los cuidados del paciente mayor o geriátrico, y está con nosotros Ismael Zabal Sadoño, él es fisioterapeuta. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, el teléfono 332-540-5737, te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos sintonizas a través de www.mxradio.com. Y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, los cuidados del paciente mayor o geriátrico, tengo el gusto de presentarles a Ismael Zabal Sadoño, él es fisioterapeuta. Isma, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, buena tarde, gracias por la invitación, aquí andamos. Gracias, Isma, pues esta es tu casa y sobre todo pues muy agradecidos por haber aceptado esta entrevista. Gracias. Y nos gustaría mucho, bueno, que nos platicaras, fíjate, como todo lo hacemos con todas las especialidades o con todas las áreas de la salud, que nos platicaras, pues bueno, ¿cuál es el papel del fisioterapeuta? Porque bueno, hemos escuchado fisioterapeutas, rehabilitadores, ¿qué más te gusta? Terapistas, bueno, hay muchos sinfín de ahora sí especialidades, pues, o de profesiones. O de subnombres, por así decirlo. Así es, pero platícanos, bueno, ¿cuál es este papel del fisioterapeuta? Ok, Adelante. sí, mira, con relación a eso, Enrique, el fisioterapeuta, el terapista, el terapeuta físico, la realidad es que pues es lo mismo, nada más lo único que varía es a veces que son términos más coloquiales, más o incluso, por ejemplo, el fisioterapeuta viene más de la cuestión de España. Entonces el nombre tal cual de fisioterapeuta es más español. Claro. Pero el terapeuta físico está bien dicho, o incluso el rehabilitador físico. Bien, entonces es la misma. Y esta especialidad médica, bueno, pues es una derivada que se trabaja de la mano con el traumatólogo. Bien. ¿Ok? Entonces el trauma va a ser una valoración. Si se requiere una cirugía, bueno, pues va a hacer la intervención quirúrgica, y el que atiende o el que hace el trabajo después de eso es el fisioterapeuta. Bien. Pero bueno, el fisioterapeuta no solamente se va a dedicar a una cuestión traumatológica, es decir, una cuestión probablemente quirúrgica, Enrique. Bien. También se va a dedicar a la cuestión deportiva, se va a enfocar también en una recuperación neurológica, geriátrica, de suelo pélvico, incluso hay especialistas en terapia pulmonar. Bien. ¿Sí? Entonces el fisioterapeuta va a ayudar tanto a prevenir una lesión o un malestar físico o articular, tanto como a la recuperación de estos. Es decir, el fisioterapeuta no solamente va a intervenir cuando ya existe un problema, sino también puede intervenir para prevenir dicha lesión o malestar, y sobre todo en el área del deporte. Claro, fíjate que muy interesante lo que dices, ¿no? El saber, bueno, las áreas que van abarcando y que sobre todo se pueden ir encontrando, porque tú lo decías ahorita, puede ser desde, bueno, lo geriátrico, que ahorita lo vamos a abordar más, lo neurológico, puede ser también lo que decías en la cuestión del deporte, a lo mejor en los niños también, y sobre todo, pues bueno, en una serie también de deportes a lo mejor de alto impacto. Pero bueno, ahí platícanos, Isma, nos vamos a detener un poquito como en esta parte, y que nos gustaría que nos dieras algunos ejemplos de cada una de ellas. Tú mencionabas, bueno, la neurológica, la geriátrica, deportistas. ¿Cómo podemos encontrar este tipo de pacientes? De pacientes, y cómo podemos encontrar también los tipos de actividades. Adelante. Miren, el paciente neurológico va a ser aquel paciente que sufre un daño, ya sea nervioso o cerebral. Es decir, por ejemplo, un paciente de EBC.
¿sí? Que sufre un evento vasculocerebral, ya sea hemorrágico o isquémico. ¿Qué es lo que provoca este problema en los pacientes? Pues parálisis. De repente aquellos pacientes que vemos que tienen una hemiplegias, paraplegias, parálisis facial, etcétera, etcétera. Entonces estos pacientes van a ser los pacientes neurológicos. El paciente geriátrico pues es aquel que es tomado a partir de los 60 años. Es igual como en la especialidad de pediatría. El paciente no deja de ser pediátrico hasta que tenga 18 años, aún así tenga 16, 17 años, sigue siendo pediátrico. Así es. Entonces el geriátrico va a ser a partir de los 60 años y puede ser hasta que dure con vida. Bien. ¿Va? Y dentro de la geriatría pues es un trabajo más integral, porque ahí influyen otras especialidades como pueden ser endocrino, cardiología, medicina interna. Entonces va de la mano. El paciente de medicina deportiva es el paciente que se dedica a cualquier deporte, natación, esgrima, básquetbol, fútbol o simplemente alguna actividad de fin de semana, como puede ser hasta el senderismo. Es decir, toda la lesión que se provoca a partir de una lesión deportiva pues es la medicina del deporte. Bien. ¿Va? El paciente pediátrico pues es, como te decía, porque también hay fisioterapia pediátrica, pues es padecimientos desde una malformación congénita, bien, como una displasia de cadera, o como todos aquellos pacientitos que se ve que se trabaja sobre todo en el DIF. Ok. Sí, en los centros de rehabilitación integral. Bien. Ok, entonces ya que tenemos, bueno, este panorama, ahora sí, ¿qué nos puedes ir abordando ya más del paciente mayor o geriátrico? Lo decías perfectamente y está, pues ahora sí, avalado ante la misma Organización Mundial de la Salud. Paciente de 60 años o más se considera persona adulta mayor. Bueno, estamos aquí en México, que es un país en vía de desarrollo, a lo mejor en países ya desarrollados, europeos, no se diga aquí Estados Unidos, pues a partir de los 65 años. Pero, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre qué cuidados ya debe de presentar, bueno, el paciente geriátrico? Porque lo decíamos antes de que estuvieras aquí con nosotros, Isma, la entrevista anterior, era una médico, precisamente un médico rehabilitador, y nos platicaba, pues bueno, todo esto, ¿no? Que podemos encontrar desde fracturas de cadera, podemos encontrar fracturas de muñeca, columna de la columna vertebral, fractura cervicales, y pues bueno, también nos decía ella algo muy interesante, ¿no? El tipo de actividad que también va a realizar, por ejemplo, desde las mismas labores domésticas, el ejercicio terapéutico o, ya decía ella, el deporte, que eso es lo que decías tú, una disciplina. Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Isma, antes de pasar a las preguntas? Pero, adelante. Híjole, fíjate, Enrique, es que la realidad es que yo pienso antes de iniciar que el área de la geriatría o del cuidado del paciente geriátrico está muy infravalorado. ¿Qué quiere decir? Te voy a poner ejemplos conmigo, ¿sí? Cuando yo empiezo a ver un paciente geriátrico, por cualquier situación, ya sea por un evento neurológico, un evento traumatológico, es decir, que se cayó, se fracturó y le pusieron una prótesis, o simplemente fue cuestión de cirugía. Sí. Yo hago una evaluación desde el estado cognitivo, físico y salud mental. ¿Qué quiere decir? Que hay pacientes, no sé, por ejemplo, fueron trabajadores que duraron 40 años trabajando, de repente se jubilan y su estado cognitivo se ve afectado y se vuelven personas demasiado apáticas, gruñonas, sedentarias, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí se empieza o se debe de empezar a tomar en cuenta qué tipo de terapia se le va a estar pudiendo brindar al paciente. Bien. ¿Sí? También influye el tipo de vida que llevó antes, es decir, ¿hizo deporte o no hizo deporte? ¿Qué tipo de deporte hizo? ¿A qué se dedicó? ¿Fue taxista? ¿Fue un trabajador de obra? ¿Fue a lo mejor un médico jubilado? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero, bueno, en cuestión de cuidados, Enrique, se debe de tomar en cuenta que el paciente o el adulto mayor tiene que tener cubiertos varios puntos de vista de manera integral. Su salud en general, es decir, que acuda con su endocrino, que acuda con su cardio, que acuda con el mismo geriatra y que esté tomando medicamentos que seguramente ya está tomando, ¿sí? Porque hay pacientes que no cuidan o que incluso los familiares, por cualquier situación, no llevan a su paciente, a su familiar, a la atención médica. Claro. Entonces, tiene que tener bien presente la cuestión de la salud en general. Así es. Se tiene que atender la cuestión física, es decir, un paciente geriátrico va a tardar más tiempo en desarrollar masa muscular.
va a tardar más tiempo en tener más equilibrio, en tener más coordinación. Bien. Sí, incluso su mismo metabolismo va a ser más lento que la mayoría de los pacientes por la misma edad. Entonces se tiene que cuidar el aspecto físico. Bien. Se tiene que cuidar el aspecto mental. Es decir, hay muchos pacientitos geriátricos que tienen algún trastorno cognitivo, algún trastorno, alguna cuestión patológica como lo puede ser el Alzheimer. Bien. ¿Sí? Entonces se tiene que cuidar también el estado cognitivo. Qué tan presente en tiempo y espacio y en forma está el paciente. Es decir, hay pacientitos que de repente a mí me ha tocado visitarlos y ¿tú quién eres? Ah, don Enrique, soy Ismael. No, hija, ven. Mira, papá, mira, ya lo has visto. Y entonces de repente, caray, sí, ya lo he visto. Y a la siguiente visita es lo mismo, hasta que se empiezan a acostumbrar realmente. Sí, entonces aquí ya llevamos 3 aspectos: el de la salud integral, la cuestión física y la cuestión mental y cognitiva. Entonces se tiene que tener cubiertos estos aspectos. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, la salud integral, pues acudiendo a sus visitas, ¿sí? La cuestión física, que es la que depende más de mí, pues es crear un protocolo de ejercicios aparte de la aparatología que se le va a aplicar, es decir, electroestimulación, ultrasonido, ventosas, la chiquioterapia, que puede ser el masaje tal cual, y la cuestión cognitiva, ¿cómo la trabajo yo, Enrique? La puedo trabajar desde simplemente decirle, don Enrique, hoy es lunes, me toca venir el miércoles, me va a ver la película del Titanic. Ok, el miércoles que llegue don Enrique me va a platicar de qué trató la película. Para empezar, el paciente pues tiene que prestar atención sin quedarse dormido. Claro. Entonces, él va a transformar lo que ve de la película, cómo lo entiende y lo procesa, y después cómo lo va a transmitir. Entonces es distinto que un paciente me diga, ¿sabes qué, Isma? Fíjate que en la película está Jack. Y Jack es un cuate pobre que se ganó unos boletos para un barco. Y conoció a una muchachilla ahí que era ricachona. Y entonces que ya me empiece a desenvolver la película, a que diga, no, pues era una película de un barco. ¿Y qué pasó en ese barco? Se me hace que se hundió. ¿Y qué más pasó? Pues se me hace que se fueron unos novios de viaje. Sí me doy a entender. Entonces esa es su cuestión cognitiva y se tiene que trabajar sobre eso. A ver, don Enrique, piense bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces se puede trabajar desde esa simple forma hasta llevar sopa de letras, hasta llevar figuras y que empiece a armar figuras. ¿Para qué? Para que su estado cognitivo y mental esté trabajando también, porque también necesitan trabajarlo. Así es. ¿Sí? Otro punto, y que a por ejemplo, se le hace muy interesante a las personas y en otros medios, es un tema que yo desarrollo con mis pacientes geriátricos y neurológicos, que los junto antes de que entren a protocolo. Es decir, si ellos no llevan esta plática conmigo, no los meto a protocolo. Sí, que es la cuestión del síndrome del cuidador. Bien. Entonces, si yo no les doy esta plática del síndrome del cuidador, simplemente el paciente no entra conmigo. Hasta que la familia o la mayor parte de la familia esté interesada y acuda a ese tema, porque es demasiado importante. La atención de un paciente geriátrico es bastante pesado para el paciente, el familiar, como para el fisioterapeuta. Así es. ¿Sí? Bien, Isma, pues muchas gracias por estos ejemplos. Vamos a pasar a la participación de la gente, recordarles el WhatsApp directo 332-540-5737, aparece en pantalla. Y por acá dice María Zamudio, ¿qué tipo de rehabilitación se hace después de una operación de cervicales? Ok, primero hay que ver por qué fue la cirugía, es decir, fue por un evento traumatológico, fue por un trastorno de columna, es decir, porque tenía una rectificación cervical, porque tenía alguna estenosis, que la estenosis pues es la reducción del canal vertebral, sí, porque tiene una listesis, ya sea anterolistesis o posterolistesis. Primero hay que ver qué pasó y si solamente fue una cirugía que abarca las cervicales o si ya tenía algún efecto hacia miembros superiores, ¿sí? Si fuese el caso,
se trabaja primero fortalecimiento de miembros inferiores, tanto fortalecimiento como reeducación sensorial, porque también se trastorna, es decir, se hacen hipersensibles o hiposensibles, que quiere decir que sienten de más o que sienten de menos. Pero si su cirugía solamente fue en las cervicales y no hay mayor daño, se puede trabajar principalmente sobre movilidad, es decir, que recupere sus rangos de movimiento y estabilidad. Es principalmente lo que se trabajaría, pero sí se tendría que ver por qué se operó y qué secuelas posiblemente quedaron después de la cirugía. Bien, Ricardo Lira dice, yo sufro de desgaste de cartílago, ¿hay rehabilitación para esto? No, ¿cómo se llama? Ricardo, ojo ahí, qué buena pregunta, ojo ahí. Hasta el momento no hay un dato médico, al menos hasta donde yo lo tengo visto y estudiado, no hay nada que te regenere el cartílago. Ojo, no te vayan a querer vender humo. De repente te dicen, no, mira, si consumes esto te va a regenerar el cartílago. Si tomas este producto, el cartílago se te va a regenerar. Eso es mentira, ¿ok? Hay complementos alimenticios, como puede ser la glucosamina con coindritina, que te va a estar ayudando a generar una especie de recubrimiento articular y eso te va a ayudar a no tener tanto dolor, ¿sí? Pero como tal, si ya tienes desgaste de cartílago en cualquier articulación, si todavía eres joven, lo más probable que te recomienden es una prótesis. Pero como tal, un protocolo fisioterapéutico para eso, solamente el control del dolor. bien. Nada más, pero como una cuestión de que se regenere el cartílago, no, para que tengas cuidado y no te van a vender humo. De acuerdo, Raquel Olvera dice, mi abuela sufrió un derrame cerebral, le pidieron rehabilitación, ¿qué tipo de especialista es? Ok, bueno, la especialidad que lo atienden es neurología y la especialidad de fisioterapia pues es la fisioterapia neurológica. En este caso, Raquel, hay que ver cuánto tiempo lleva tu abuelita después de su evento, ¿sí? Porque hay ventanas neurológicas de recuperación que abarcan un año de recuperación. ¿Qué quiere decir? Que el progreso que se tome a partir de su evento y hasta el año, prolongándolo quizá al año y medio, es lo que se va a recuperar. Bien, Entonces, este tipo de pacientes geriátricos y aparte neurológicos es de sumo cuidado y de avanzar rápido en este tema. Bien, ¿sí? Para seguir con la misma línea, bueno, de lesiones o de fracturas que bueno, muy seguido nos preguntan por acá, Isma, bueno, en fractura de cadera, ¿qué nos puedes platicar sobre cómo es el tratamiento, la evolución cuando una persona pues se cae pues y lamentablemente tiene la fractura de cadera? De cadera. Ajá. Ok, ya sea que ocupe solamente material quirúrgico, es decir, clavos, barras, Todo etcétera, lo que tú nos etcétera, quieras decir, o que sea por un reemplazo ya, una prótesis. Principalmente el protocolo va a abarcar el control del dolor y la inflamación. Yo primero les aplico un control de electroestimulación y manejo de temperaturas para controlar el dolor y la inflamación. Una vez que el paciente ha controlado y no tiene tanto dolor, empieza un proceso de adquisición de fuerza. Bien. Pero la adquisición de fuerza no simplemente es a través de una repetición. O sea, como normalmente lo podemos trabajar, sino que primero se trabaja una fuerza isométrica, es decir, primero el músculo tiene que ser resistente antes que fuerte, ¿sí? Entonces ya pasó el control del dolor y la inflamación, ya empieza a tener adquisición de fuerza. Y bueno, de fuerza y bipedestación van de la mano. Después empieza el proceso de adquisición de coordinación y estabilidad, que quiere decir que empieza el trabajo de la reeducación de la marcha. Bien. Y ya sobre la reeducación de la marcha, si el paciente es geriátrico y alcanzó el 70% de su recuperación, se queda ahí. Bien. Pero si el paciente es joven, pensando de los incluso a los 60 o 70 años, se empieza a trabajar lo que se conoce como FNP. Okay. Sí, que es facilitación neuromuscular proprioceptiva, que quiere decir que empieza a desarrollar trabajos como unos pequeños trotes, me agacho, tomo un objeto, por ejemplo, que toque un cono, que vaya hacia el otro lado corriendo hacia atrás, que toque el cono, que luego corra de lado, baje, toque el cono, entonces en donde existen varios movimientos globales y de desplazamiento. Okay. Y una recuperación de un proceso de fractura de cadera, pues te podría llevar alrededor de unos 3 meses, por lo menos 4 meses ya bien
recuperado el paciente. Bien, para personas que te ha tocado también ver y atender a lo mejor en hospitales o en algún asilo, como se conoce ya, residencia geriátrica, Ajá. ¿qué recomendación puedes dar, Isma? Porque también ya decíamos, la constante movilización va a ayudar pues a evitar también otros síndromes, ¿no? Ya decíamos úlceras por presión o tanto, sí. también, por ejemplo, pues bueno, la inmovilidad, que eso ayuda también pues a que, pues bueno, también se atrofien los músculos, ¿no? Pero, ¿qué puedes recomendar también para las personas y para las personas que también son cuidadoras o se están dedicando a atender a un paciente? Ok, pues miren, a aquellos como gericultistas que se dedican solamente al cuidado del paciente como tal, es decir, de repente algún otro servicio médico llega y deja indicaciones, pues tengo entendido que se les nombra gericultistas. Bien. La cuestión de que estén generando movimiento simplemente va a ser que no se pierda el rango óptimo de movilidad. No va a haber adquisición de fuerza, no se va a poder desplazar, simplemente si nada más lo mueven, lo único que van a hacer es darle una pequeña calidad de vida para que sea más fácil cambiarlo, trasladarlo y bañarlo. Así es. ¿Sí? Y bueno, pues claro, el cuidado de que no se generen las úlceras por presión, porque si pues vienen las úlceras por presión, pues ya viene o se desencadena también muchos más problemas. Así es, y sobre todo pues un trabajo en conjunto, como decíamos, ¿no? Con el personal de enfermería, el personal médico, Sí. y sobre todo también, pues bueno, el cuidado que tiene que estar constante con la persona adulta mayor o con el paciente que está ahí recibiendo la atención. Sí. ¿Qué nos puedes decir, Isma, al respecto también de, bueno, de los instrumentos de apoyo? Eso también me gusta mucho preguntárselo a los fisioterapeutas, Ajá. porque recordemos que no es característico, pero en un determinado momento, pues las personas requieren un bastón, una andadera, y sobre todo también, pues, me gustaría mucho que nos platicaras también este beneficio de poder contar con alguna grúa, o una grúa para poder trasladar a un paciente. Platícanos, para ¿cuándo se llega a necesitar y también pues para qué nos sirve este tipo de instrumento de apoyo? Ok, sí. Bueno, este tipo de instrumentos se utilizan siempre que sean necesarios, no importa la edad, ¿va? Yo tengo pacientes que tienen 65, 70 años y son jóvenes, pero por un problema que se desencadena, pierden tanto fuerza como rango óptimo de movilidad y no pueden a veces ni siquiera pararse. Sí, son pacientes que viven acostados o sentados. Incluso no son capaces a veces ni siquiera de agarrar una andadera. Claro. Entonces, primero, este tipo de ortesis, de ayudas, pues, o de apoyos, no tiene nada que ver con la edad que tengan. ¿Cuándo se utilizan? Siempre que sea necesario. Esa es la palabra. Si por ejemplo es después de una cirugía, hay que usarlo. ¿Por qué? Porque va a perder estabilidad y sobre todo va a perder equilibrio, no va a tener presente este desarrollo del FNP. Es decir, ¿qué pasa? Que de repente los pacientes que pasaron mucho tiempo acostados se quieren parar o incluso hasta sentados se empiezan a marear y se van. De lado. Sí, se van de lado o se van hacia atrás. Adelante. Y entonces, cuanto más los levanta uno, empiezan a perder el equilibrio. Entonces, te tienen que apoyar de un bastón o de una andadera en todo caso, porque a veces el bastón te ofrece un solo punto de apoyo y ni siquiera es suficiente. Entonces, necesitan los 4 puntos de apoyo de la andadera y de sentirse en esta zona de seguridad que te ofrece la andadera para poder desplazarse. Claro. Bien, y ahora con base a esto te decía de la famosa grúa, ¿eso para qué nos puede servir? Porque bueno, yo en lo personal hace mucho llegué a utilizarlo, pero te voy a ser honesto, a mí no me daba como la seguridad, tenía miedo de que se fuera a romper o prácticamente el paciente también se sintiera incómodo y pues no sé, estuviera moviéndose o hasta entrara en crisis. Pero ese tipo de material que nos puedes platicar al respecto, porque también en muchas personas pues es utilizable. Sí, se utiliza. Mira, ese tipo de material se utiliza en casos que sean necesarios y con pacientes que precisamente no tengan que no sean pacientes psiquiátricos, porque sí, pues este paciente psiquiátrico puede asustarse o puede simplemente estarse moviendo. No conozco yo algún caso en donde la grúa se rompa, porque el material por el que están hechos soportan N cantidad de kilos para aquellos pacientes con una obesidad mórbida. Entonces,
no he conocido yo un caso donde se rompa una grúa. Quizás sí donde el paciente se ponga inquieto, pero pues sabemos o se sabe de antemano que es un paciente psiquiátrico y se deben de tomar las medidas necesarias. ¿Sí? Por lo general un paciente psiquiátrico va a tener un punto como un salvavidas, algo que le ayude, ya sea que el paciente le guste tener el micrófono, entonces se le da su micrófono para en lo que se traslada con la grúa, ya sea a la cama o ya sea dentro de una clínica para que se traslade al paciente a la alberca, porque es para lo que se podría utilizar dentro de la clínica, para trasladar a la alberca, se mete la grúa a la alberca, saca al paciente, lo pasa a la silla y pasa a lo que sigue a hacer su ejercicio o movilización. Pero sí, la grúa cuando es necesaria sí se tiene que utilizar, porque también hay pacientes que tienen mucha rigidez articular y por más que tú los quieras apoyar, cargar o mover, es muy complicado. Bien, ahora Isma, cambiando un poquito de tema en la cuestión, bueno, estos son los instrumentos de apoyo. Ahora, ¿qué materiales pueden utilizar las personas mayores, pues, o el paciente geriátrico, pues, para también fortalecer lo que es los músculos? Y sobre todo ya vemos hoy en día, Isma, que, pues, bueno, están las pelotas, las ligas y, bueno, muchas cosas. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Y también a que a la gente le aclares dónde se pueda conseguir, porque a veces te dicen que, pues, es solamente por internet, o que son muy caras, o que solamente el rehabilitador, bueno, el fisioterapeuta las lleva. Bueno, ¿qué nos puedes platicar al respecto de eso? Mira, siempre que el paciente sea capaz, por voluntad, y que sea capaz de desarrollarlo físicamente, es mejor que el paciente haga ejercicio. ¿A qué es a lo que voy? Si mi paciente tiene 70 años, cognitivamente estable y físicamente estable, a ver, fulanito, a ver, don Enrique, necesito que compre este juego de ligas, este juego de polainas y 2 o 3 pelotas con peso. Con esto yo voy a venir a ponerle su rutina para que haga ejercicio cuando yo no esté. Porque ¿qué es lo que pasa? Sobre todo con los pacientes geriátricos. Hay pacientes que solamente visito 2 veces a la semana, Enrique. Entonces yo vengo con don Enrique es un paciente, no sé, neurológico aparte de geriátrico. Don Enrique, vamos a hacer ejercicio, ¿ok? Sí, pero yo ya abarqué de mi visita que dura alrededor de 1 hora y media, yo ya abarqué media hora, 40 minutos de aparatología, entonces le queda otra media hora, quizá 40 minutos de ejercicio. ¿Qué hace? Don Enrique hace ejercicio el martes. Miércoles, por lo general, no hace nada, porque si no tiene material, pues no va a hacer nada. Hasta el jueves que yo vaya. Entonces, a don Enrique le doy otra vez sus 40 minutos de ejercicios. ¿Y qué pasa? Que después está viernes, sábado, domingo y lunes otra vez para volver a hacer ejercicio. Entonces, la realidad es que es muy poco funcional esa situación. ¿Sí? Entonces, si el paciente o la persona es capaz de hacer ejercicio, se le sugiere equipo de entrenamiento físico. Se puede conseguir en internet y el fisioterapeuta ya va a tener la tarea de ponerlo a hacer ejercicio. Si el paciente no es activo por sí mismo, se le sugiere al familiar comprar un electroestimulador de bajo costo. ¿Qué quiere decir? Que inviertan en un equipito de 3,000, 4,000 pesos. Al menos esto hago yo como fisioterapeuta voy, le programo el equipo y le digo al familiar: hey, le vas a poner el electrodo negativo aquí, el positivo aquí, de tal a tal lado y de tal a tal lado. El equipo ya nada más está para que le prendas y le subas hasta donde se genere una contracción y se apague. Aquí nada más le subes y se acabó. Enseño al familiar a usar el equipo. Fíjate que esta pregunta me hacen mucho los pacientes geriátricos y los cuidadores de los pacientes geriátricos, Enrique. En televisión y internet a veces ofrecen muchas cosas que a veces pueden ser funcionales. Por ejemplo, me estoy queriendo acordar desde hace rato y no puedo, está un aparato que pones los pies y te los mueves arriba. Pero estás sentado y que te mueven los pies. Sí, hacia arriba. ¿Te recuerdas cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno, pues por ahí, por la audiencia también sabrán de qué equipo estoy hablando. Body Shop, no, ahorita lo encuentras. No sé, pero bueno, este tipo de equipos, es el de arriba. Ese tipo de equipos es funcional, solamente es funcional para pacientes que ya no se pueden mover por sí mismos y que tampoco cognitivamente son activos. ¿Por qué? Porque no le puedes dar tú la orden a don Enrique y que don Enrique lo capte y lo replique.
¿sí? Entonces son pacientes que cognitivamente no están presentes y que físicamente no son no hay posibilidad de moverse. Entonces lo único que va a hacer esos equipos es generar movimiento y volvemos a lo mismo, que el paciente no esté tan atrofiado, pero en sí el desarrollo de masa muscular no va a existir. Necesita un estímulo directo el músculo para que eso pase, ya sea a través del ejercicio físico o con el estímulo eléctrico adecuado. Perfecto, bien. Isma, algo que también me gustaría mucho que aclararas aquí porque la gente pues lo quiere saber. Sí. ¿Qué tipo de errores más frecuentes han cometido las personas adultas mayores al realizar estos ejercicios o este tipo de cuidados? Porque tú ya lo decías ahorita, a veces hay aparatos, mercadotecnia, pues que te dicen que lo va a hacer caminar y que lo va a hacer sentir mejor, pero es todo lo contrario. ¿Qué recomendación puedes dar a las personas para que pues no caigan y sobre todo también pues evitar, porque no todas las personas, como dices tú, van a estar totalmente sanas? O sea, va a haber personas que van a tener un problema de rodillas, va a haber otra que va a tener problemas neurológicos, otros a lo mejor problemas de articulaciones, osteoporosis, muchas cosas, pero ¿qué recomendación puedes dar al respecto? Híjole, pues yo creo que la mejor recomendación que puedo dar es acérquense al profesional de la salud, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que se acerquen incluso con el especialista, es decir, no le preguntes al fisioterapeuta pediátrico, él te podrá dar una orientación, pero pues él es pediátrico, ¿sí? No le preguntes mucho menos al fisioterapeuta quizá deportivo, porque pues él te va a sugerir actividad física para una persona joven que está acostumbrada a hacer ejercicio. Entonces, yo creo que lo primero que te puedo decir es, acércate con el profesional de la salud y el especialista. No le hagas caso al vecino, no le hagas caso a la comadre, no es cierto que si te tomas un tecito, como con lo que preguntaban hace rato, no es cierto que si te tomas un té te va a regenerar el cartílago, no es cierto. ¿Sí? Entonces, no caigan en esta mercadotecnia, acérquense al profesional de la salud. ¿Sí? No se dejen guiar por lo que les ofrece o les promueve internet y tampoco por lo que les diga una persona que no es el especialista, porque ese es el primer error que cometen. Después compran el montón de botes, el montón de complementos o suplementos, mal llamados suplementos alimenticios, o porque mi amigo, el de la secundaria, me dijo él que fue con el chamán y que le hizo que tomara no sé cuánta. No. Entonces no hay que caer en esos errores, hay que acercarse. Yo creo que es la mejor recomendación que les podría dar. Bien, Isma, pues estamos cerrando el programa, muy rápido se nos pasó el tiempo, pero ¿cómo podemos tener un contacto contigo? Tus redes sociales, teléfono y claro, donde también pues bueno, das consultas a domicilio o en algún consultorio. Sí, claro que sí, Enrique, con todo gusto. Adelante. En Instagram pueden encontrarme como Tera-Fitness con doble S, Tera-Fitness en Instagram, en Facebook como Tera Fitness GDL, en Facebook como Tera Fitness GDL. Mi teléfono es el 3314-975720. Otra vez mi teléfono 3314-975720. Y todo el trabajo que yo ofrezco por la misma especialidad de geriatría y neurología, todo el trabajo que ofrezco es a domicilio. Bien, ¿sí? Bien, nada más para que pues te contacten y ver pues dónde se encuentran. Sí, bien. Así es, con todo gusto. Bien, Isma, pues bueno, algo más que quieras decirnos, adelante, Isma. No, pues digo, como les decía hace rato con la pregunta esta, acérquense al profesional de la salud, al especialista, ¿sí? Hay que acudir con el especialista, no se fíen de la mercadotecnia, no se fíen de los que dicen personas o otras pseudociencias también. Hay que acercarse al profesional de la salud y sobre todo en la cuestión del paciente geriátrico es totalmente normal y sano tener por lo menos 2 puntos de vista también, sí, porque hay veces que el geriatra o el especialista médico te da un punto de vista, a lo mejor no quedas totalmente satisfecho y es totalmente sano y recomendable ver otra segunda opción, no porque no confíes en tu médico de cabecera, pero es totalmente sano y aconsejable tener por lo menos 2 puntos de vista. Sí, totalmente, y fíjate, Isma, que todo pasa también no nada más en la salud, creo que también cuando hablas en temas jurídicos, cuando a veces vas a remodelar, por ejemplo, hasta un lugar,
pues bueno. Ponerle una calcomanía al carro. También es una La que te decía asesoría. hace rato. Pues sí, es una asesoría. Y es bueno, porque bueno, el primer impacto pues te puede sorprender, pero Sí, puede claro. ser que otra persona te diga que sí, pero puedes ahorrarte esto. Otro pero- punto de vista, otra manera de trabajarlo, de abordarlo. Así es, y creo que, pues bueno, en la salud, como tú lo has dicho correctamente, pues acercarnos a los especialistas, y claro, eso que se da mucho, muy común en los adultos mayores, es Sí. de que no, pues a mi compadre y a mi comadre, a mi padrino ese del rancho, él Sí, con sí. unas hojas se alivianaba. Bueno, pues es que era lo que había en su momento, y que claro, que si a lo mejor le funcionó, pues es su metabolismo, pero Sí, hoy sí. en día cada cuerpo y metabolismo pues Es distinto totalmente. Pues Isma, muchas gracias. Gracias Esta a es- ti, Enrique, gracias. esta es tu casa, y pues esperando que no sea la primera y última vez que nos acompañes. Aquí las veces que sea necesario para tocar más temas. Bien, y aprovechando rápidamente, puedes decirlo, dónde vas a estar mañana, o dónde también te pueden ver y que vean pues las entrevistas que te realizan, sí. porque a la gente también eso le interesa saber. Sí, claro que sí, Enrique. Bueno, yo me muevo en algunos medios. El día de mañana me toca estar en Quiero TV. Mañana voy a tocar el tema de los ejercicios de Kegel. Mañana estoy en Quiero TV, empiezo a partir de las 9:50 dando cápsulas informativas. Entonces pues por ahí me muevo me han hecho la invitación y se les agradece mucho en Quiero TV, y me muevo también en MBS visitando las estaciones de FM Globo, Exa FM y La Mejor FM. También cuando tengo las invitaciones voy y se dan los temas también De acuerdo. relacionados con esta área médica. De acuerdo, Isma, pues muchas gracias, Isma. por Gracias a ti, Enrique, y gracias a todos por la atención. Muchas gracias, pues agradecemos mucho la presencia de Ismael Zabal Sadoño, él es fisioterapeuta, y bueno, nos habló del tema cuidado del paciente mayor o geriátrico. Pues ya en un momento más estará nuestro último invitado, lo vamos a hacer a la distancia. Él es Miguel Yauzás y él nos va a hablar sobre, bueno, el poder de la inteligencia emocional en tu vida. Ya es un tema para cerrar, un poquito más diferente a lo que venimos abordando durante todos los programas, pero pues para que no se despeguen. Agradecemos mucho a Yamil Vallejo, que estuvo en la producción del programa, y recordarles que Senectud Radio pues es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes por las tardes, y síganos en nuestros canales oficiales como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Enrique Gallardo García, y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.